precisamente de un evento del cual tenemos que hablar y tenemos que saber comunicar en diferentes esferas, y parte precisamente del objetivo de la charla es ese. Voy a empezar con un video que difundimos desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría, precisamente con motivo del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que fue el pasado 10 de septiembre, y posteriormente pues empiezo con la charla. El 2021 marcó el pico de suicidios de los últimos 10 años en Colombia. El elevó una alerta en el país por el aumento de los suicidios, especialmente en los jóvenes. En 2021, murieron por suicidio en Colombia más de 2.962 personas. El pico más alto en los últimos 10 años en Colombia. Muchos de ellos eran amigos, esposos, hijas, compañeros, sobrinos. Y tal vez nadie les hizo la siguiente pregunta. Hay preguntas que salvan vidas. Tú puedes hacerlas. Prevenir es preguntar. 10 de septiembre, Día Mundial de Prevención del Suicidio. Bueno, entonces, empezando con la charla del día de hoy, entendiendo el suicidio como un problema de salud pública, y empiezo con esta frase, no solamente por lo real, digamos, de esta frase en términos de cifras, de la situación difícil a nivel de morbilidad y mortalidad que tenemos, pues tanto con los intentos como con los suicidios consumados en nuestro país y a nivel mundial, sino que además también esto está relacionado con una situación que, pues digamos, como que nos atañe en esta charla, y está relacionado con la comunicación. Como lo mencionamos en la campaña de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Prevenir es Preguntar, esa pregunta y esa comunicación que nosotros establecemos con una persona que puede llegar a estar en riesgo o con la población en general, viene desde distintos tipos de enfoques, no solamente en lo que yo, por ejemplo, como médico o como psiquiatra puedo llegar a preguntar, sino además también lo que puede, el acercamiento y la comunicación que puede tener los entes gubernamentales, las instituciones hospitalarias, el personal de salud, los docentes, cualquier tipo, digamos, de persona o de entidad que pueda llegar a tener una situación que pueda comprometer la estabilidad de una persona y que podamos saber actuar. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, la Organización Mundial de la Salud, la prevención del suicidio, pues no se ha abordado de una forma pues adecuada en muchos países debido a esa falta de la toma de conciencia sobre el suicidio como un importante problema de salud pública, lo que impide que la gente busque ayuda. Vamos a ver cómo diferentes. Uy, qué pena con ustedes, es que creo que hay unos micrófonos encendidos y eso está haciendo retorno. Ya. Entonces, eso hace que las personas pues no busquen la ayuda que necesitan. Por eso, digamos, esta estructura de la charla está enfocada no solamente en la forma, digamos, o en las maneras que tienen las diferentes estrategias en cómo se comunica o en cómo se expresa, sino también en qué nosotros debemos identificar en el paciente, pero además también de qué forma pues, podemos actuar en el momento en el que lo identificamos. Entonces, les estaba comentando acerca de que es una situación que se puede prevenir. Y para hablar, digamos, como de diferentes cifras, que esto más que cualquier otra cosa es precisamente para mostrar la importancia del por qué estamos hablando de este tema.
Aproximadamente el 75% de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y de ingresos medianos, como lo es, por ejemplo, nuestro país. Los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego, pues son los métodos más habituales empleados en todo el mundo. Y la mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios, alrededor pues, de 57%. Esto es una situación bastante alarmante, precisamente porque las estrategias de prevención deben estar enfocadas a un mayor nivel que en este tipo de situaciones. Entonces, que a veces infortunadamente vemos un desequilibrio y tenemos que generar más estrategias a nivel de prevención, precisamente por el impacto que tiene pues, a nivel de nuestra población. Viendo, digamos, como una proporción entre las mujeres y los hombres, aproximadamente los hombres se suicidan entre 3 a 4 veces más que las mujeres. Sin embargo, es también relevante tener en cuenta que hay más mujeres que lo están intentando. Entonces, esta situación nos lleva precisamente a plantear de qué manera pues, debemos nosotros enfocar estas estrategias de prevención. Una serie, digamos, como de cifras relacionadas, por ejemplo, en este lapso entre el 2010 y el 2014, que hubo pues en el continente americano de 81.746 muertes por suicidio al año, y versus el 2019, viendo que lo que se concentró en 5 años, en un año eh, se, se, se aumentó la cifra en 97.339 personas por año. Y se estima que 20 veces ese número puede haber realizado pues, intentos de suicidio, alrededor del 70. Hay algunas cifras que oscilan entre el 79 y el 85 al 90% de los suicidios que van a ocurrir en hombres. Eh, y es la tercera causa de muerte entre los jóvenes entre los 20 y los 24 años pues, en nuestro continente. Hay una situación además que sucede con la enfermedad mental y que sucede además también con el suicidio, y es el impacto que tiene a nivel de los años de vida ajustados y el impacto económico que esto tiene para una región. El hecho de que tenga una alteración y que se afecte la productividad de una región, esto implica precisamente que tengamos alteraciones pues, a nivel de productividad, a nivel de nuestra economía, y esto además también es una situación que nos equipara en qué tan importante es invertir en la salud mental y qué tan importante es invertir en el tratamiento de la enfermedad mental y en los programas de prevención del suicidio. Y esta además también es una invitación porque muchas veces cuando se empiezan a este tipo de situaciones, entonces vemos que o que no hay inversión o que pues aparentemente pues como que no hay dinero para invertir, pero cuando nosotros vemos la magnitud y la importancia del por qué invertir en este tipo de estrategias, por qué invertir en la población y en la prevención y en la salud mental, precisamente pues vemos que realmente sería menor la inversión que lo que gastamos a nivel pues de tratamiento. En nuestro país hay un aumento pues alarmante de estos casos. En el año 2020 se presentaron 26.132 casos de intentos de suicidio y en el 2021 29.222. En lo corrido del 2022 llevamos 22.834 casos y estamos hablando que en nuestro país hay 80 casos de intentos al día. Es decir, estamos hablando de más de un intento cada hora que se presenta pues, en nuestro país. Estamos hablando de más o menos 3 intentos durante cada hora. Los intentos suicidas se han incrementado en las regiones, por un lado, en las regiones que tienen mayor población rural, donde hay cierta población vulnerable, población desplazada e indígenas. Y esto en el 2021, según datos del DANE, se presentaron 2.962 suicidios, 7.8% más que en el 2020, y esto nos lleva
de la misma forma, pues alertarnos sobre lo que está sucediendo, y esto es representado en aproximadamente 8 casos de suicidios al día. Hay diferentes factores desencadenantes con tipos de maltrato, conflictos con la pareja, en la familia, en el trabajo, en el estudio, familiares, inconvenientes económicos, y siendo, digamos, como los mecanismos más utilizados, la intoxicación, sea relacionada pues con cualquier tipo de sustancia, no solamente los medicamentos, armas cortopunzantes y asfixia, siendo la intoxicación alrededor de un 68%, teniendo en cuenta situaciones de vulnerabilidad como la población LGBTIQ+, el desplazamiento, la violencia, además todo lo que vivimos por el tema del conflicto armado, pero además también las violencias, no podemos dejar de lado las violencias que se presentan también en casa. Y esto es un reflejo de lo que nosotros evidenciamos, por ejemplo, en pandemia, y en cómo aumentó la violencia intrafamiliar, y esto cómo llevó también al aumento de los intentos de suicidio y de los casos de suicidio. Hay ya ahora, digamos, entrando en materia a nivel, pues, digamos, como de comunicación, hay una situación y de diversos mitos que se presentan acerca de lo que se dice en relación al suicidio. Entonces, primero, que es mala idea hablar del suicidio por considerarse un estímulo, y no es mala idea hablar del suicidio, no es mala idea tener este tipo de espacios, no es mala idea transmitir información. Lo que es mala idea está relacionado con algo que vamos a hablar ahorita, y es cómo expresan, por ejemplo, los medios de comunicación o cadenas en redes sociales el suicidio, pues, de alguien. Y hay una serie de recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud, de las que les voy a hablar ahorita, acerca de qué es lo que se debe comunicar y qué información se debe transmitir en el momento en el que se está transmitiendo una noticia acerca, pues, de un suicidio. Y está considerado y está, pues, demostrado en que hablar del suicidio no va a aumentar los casos del suicidio. Por el contrario, el hecho de preguntarlo de una forma directa y poder establecer, pues, un apoyo y una asesoría en relación a qué hacer, por el contrario, lo que ayuda es a prevenir. Que la mayoría de los suicidios son repentinos, no es así. Aproximadamente 9 de cada 10 personas, pues, lo comunican y lo van a expresar de alguna forma, ¿sí? Y entonces, y siempre hay señales, desde factores de riesgo, dificultades, digamos, a nivel o alteraciones físicas a nivel alteraciones psíquicas o alteraciones a nivel de la esfera mental, alteraciones físicas que también se pueden presentar, inconvenientes que vaya teniendo en su entorno, cartas que pueda escribir o mensajes, o que empiece a cuadrar algún tipo de testamento o ciertos seguros. Pero así, digamos, la impulsividad también puede ser uno de los factores, pero no es la mayoría de los casos. Siempre hay diversos elementos que se dan alrededor de esa persona que nos muestran como, pues, precisamente los cambios que nos llevan a ver que una persona se puede suicidar. La persona que se quiere matar no lo expresa, y está muy relacionado con esto anterior que les decía. La persona lo expresa de diferentes maneras. Las personas generalmente no lo dicen y no van a, pues, las que quieren pedir ayuda, o mejor dicho, más que las que quieren, las que en ese momento consideran la ayuda como una eh, posición y como una opción, digamos, adecuada, pues lo van a expresar directamente. Las otras no, y sobre todo, digamos, por estas opciones que yo les manifesté ahorita. Aquí hay una situación bien importante, y es que, y es importante hablar de por qué no lo expresan, por qué no lo dicen, por qué no buscan ayuda. Y hay diferentes situaciones. Primero, porque hay varias personas que encuentran una situación de rechazo y un momento o una persona que los juzga en el momento en el que lo expresan. En segundo lugar, el estigma. Entonces, el estigma relacionado con la enfermedad mental o el estigma relacionado con el intento de suicidio. Y esto, pues, es un bloqueo bien importante para que la persona, pues, no lo exprese,
y la persona decida pues no mencionar absolutamente nada. Por eso, en el momento en el que nosotros estamos preguntando o en el momento en el que nosotros somos una persona o una red de apoyo que puede establecer o favorecer esta comunicación, es más un espacio de ayuda, de entendimiento, de escucha y de aconsejar qué se podría hacer, pero qué se podría hacer de a dónde acudir, a dónde llamar, a dónde ir para poder pues tener la ayuda necesaria y que no hay nada que hacer con la persona que quiere suicidarse. Y esto, este mito lo derribamos en que el suicidio es una entidad prevenible y es algo que hemos venido hablando. Resulta que hay dos efectos, el efecto Werther y el efecto Papageno. El efecto Werther está relacionado con un efecto de contagio y es algo que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo, y esto viene pues desde una obra artística en el que una persona, un hombre que estuvo enamorado durante mucho tiempo de una mujer, y entonces esta pues no le prestó atención y él pues, después decidió suicidarse. Esto en ese momento de la historia lleva a que varias personas hayan replicado ese evento y entonces haya sucedido lo mismo. Esto sucede, por ejemplo, en noticias que nosotros vemos en medios de comunicación y entonces en donde un caso de suicidio lleva a que se replique y que de alguna manera veamos como de forma masiva que podamos llegar a tener como un aumento de casos de suicidio derivados de ese caso. Pero aquí el punto no es que se transmita, es decir, que se hable acerca de ese caso. Aquí el punto es qué se habla y cómo se transmite la información relacionada con ese caso. Sin embargo, hay unas situaciones que llevan a que en estos casos, digamos, como del efecto de contagio, se pueda aumentar. Está relacionado primero la cantidad de la cobertura. Y es que, infortunadamente, cuando hay un suicidio, y sobre todo cuando hay un suicidio de alguien, de una persona famosa, entonces empiezan a relatarlo. Entonces tomó tantas pastillas o se lanzó de tal piso y utilizó este lugar, utilizó este método y empiezan a difundir fotos. Toda esa situación en cuanto al mecanismo, la forma, el lugar, la hora, son elementos y son detalles que no se deben transmitir y que no se deberían comunicar. Por el contrario, en lugar de transmitir absolutamente todos esos detalles, lo que se tiene que transmitir es cómo prevenirlo, a dónde acudir, qué hacer, cuáles son las señales de alarma. Y eso debería ser lo que se debería transmitir en ese momento. Y eso es lo que nos habla el efecto contrario, que es el efecto Papageno, y eso es lo que nos lleva, digamos, o la evidencia también ha llevado a que hablar de estos detalles en relación a cómo prevenir, cómo identificar, cómo actuar, a dónde consultar, tiene un efecto positivo y es de esa forma, pues deberían enfocarse pues los medios de comunicación. Que de alguna manera también estos momentos o estos efectos o mensajes erróneos, que el detalle del método, que si el que falleció era famoso, romantizar el suicidio, el tema de los lugares es una situación. Por eso, por ejemplo, cuando transmiten una noticia de un suicidio en determinado puente, en algún lugar o en algún lugar específico, entonces hay que actuar a nivel de ese lugar porque el efecto va a llevar a que varias personas quieran intentarlo en ese sitio, que en ese momento pues tengan una vulnerabilidad. Entonces, bueno, esto digamos que es un resumen en relación a lo que les estaba mencionando ¿cómo es que se llama? Ahorita, y entonces en qué se debe compartir, qué no se debe compartir. Por ejemplo, cuando hay un caso de suicidio y empiezan a difundirse en redes sociales fotos de la persona pues fallecida o de los métodos o del lugar, y esto no debería suceder, esto no debe ser así, y sobre todo porque también tiene que existir un respeto por la persona que falleció, debe existir un respeto por la familia, por el entorno,
y además también un respeto por las personas que en ese momento están viviendo una situación difícil y que lo están pensando. Por el contrario, tenemos que transmitir esa información que brinde fortaleza para que las personas pues no lo intenten y que por el contrario pues desistan. Dentro de estos elementos que nosotros podemos identificar como factores de riesgo en una persona que tenga una vulnerabilidad, que tenga una sintomatología, entonces hay antecedentes de suicidio, de intentos de suicidio en su familia, de consumo de sustancias, hay antecedentes de enfermedad mental. Y en el tema de la enfermedad mental hay una situación y es que eh, nos hemos enfocado mucho en las personas con trastorno depresivo. Y no digo que no deba ser así, porque debe seguir siendo así, porque la mayor cantidad de casos de suicidio pues están relacionados con las personas que tienen un trastorno depresivo. Pero no podemos dejar de lado todos los otros diagnósticos. No podemos dejar de lado las personas que tienen trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia. Las personas que tienen esquizofrenia y trastorno bipolar también se suicidan. O las personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, las personas que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial, el consumo de sustancias, y esto no podemos desestimar, es decir, tenemos que empezar a cambiar un poco el paradigma y empezar a dinamizar un poco la atención que nosotros brindamos en pacientes. ¿Hubo alguna pérdida? Entonces, y pérdidas entendidas no solamente desde el fallecimiento de alguien, sino también terminó con su pareja, hubo una, lo echaron del trabajo, ya no sigue trabajando, lo sacaron de estudiar o ya no pudo seguir estudiando, tuvo una pérdida económica, tuvo una quiebra. Entonces, cualquier tipo de pérdida está relacionada también con un factor de riesgo. También una persona en el que su sistema de creencias que honra el sacrificio personal, y esto lo vemos pues a nivel cultural, en donde pues tenemos que prestarle atención porque también allí puede existir pues un factor de riesgo. Otras situaciones de riesgo, que sea una persona impulsiva, que tenga cambios de ánimos extremos, que tenga cambios frecuentes en la alimentación o en el sueño, que esté comiendo mucho más o que por el contrario no esté comiendo, que esté durmiendo mucho más o que por el contrario no esté durmiendo, que identifiquemos en esa persona, por ejemplo, en internet o en su celular, o de alguna forma que estemos identificando que está buscando en internet formas de cómo suicidarse, que tenga ciertas expresiones de despedida, con una carta, dejando como todas sus cosas listas, que exista una enfermedad física o mental grave. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, también las personas que tienen diagnósticos de patologías graves a nivel neurodegenerativo, cáncer, algunas enfermedades autoinmunes, algunas enfermedades infecciosas, y que por la enfermedad la persona considere que una alternativa pues es suicidarse. Y la población vulnerable, LGBTIQ+, indígenas, desplazados, población afrodescendiente o cualquier tipo de población que pueda tener algún tipo de riesgo. Importante, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID como una pandemia, pues en marzo del 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés, y esto relacionado con el cambio que nosotros tuvimos a nivel, pues como de el estilo de vida y los riesgos a los cuales pues estamos expuestos. Les comentaba como la invitación a dinamizar y cambiar el enfoque, y el enfoque a nivel individual, a nivel relacional, a nivel comunitario, a nivel social. Ya les he hablado un poco de este nivel individual, a nivel relacional. ¿Qué sucede con estas relaciones que son altamente conflictivas y violentas? Esta sensación de aislamiento y falta de apoyo social, y esto lo vemos, por ejemplo, en los chicos que tienen bullying en el colegio, que tienen bullying en la universidad, en el trabajo también. Las personas se pueden llegar a sentir así. Y ojo con esas personas que nosotros vemos que son muy solas, que son muy aisladas, que tienen pocas habilidades a nivel social, los antecedentes de suicidio en un familiar o en un ser querido, y esto duplica y triplica el riesgo en una persona, el estrés financiero o laboral, a nivel comunitario, que
facilidades en el acceso a nivel de intervención comunitaria existe, y a nivel social, pues la disponibilidad de los medios letales, estas representaciones del suicidio en los medios de manera no segura, el estigma que llega a existir. Entonces esto es una serie de noticias que se presentaron en algún momento, y volviendo un poco al tema de una forma totalmente errónea, ¿sí?, de cómo se transmite, digamos, como la noticia. Pero definitivamente, pues lo que tenemos que llevar es a la Organización Mundial de la Salud nos habla acerca de qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, no se debe pues descartar hablar sobre el suicidio, pero hablar del suicidio acerca de una forma correcta, ¿sí? Evitar tratar la información de forma sensacionalista. Aquí tenemos, digamos, los medios de comunicación deben dejar a un lado el amarillismo que llega a presentarse en medio de la noticia. No se debe escribir explícitamente el método empleado. Se deben aportar recursos precisamente a esas ayudas que puede tener la persona que en ese momento lo está pensando, en líneas de atención, a dónde puede consultar, a dónde puede dirigirse. No se debe dar una cobertura pues repetitiva, se deben buscar alternativas de artículos o piezas audiovisuales enfocados en la prevención. Se debe cambiar totalmente el enfoque, no limitarse pues a hablar de los efectos nocivos del suicidio, sino dar cobertura a historias de superación, el afrontamiento positivo, porque así como pues se presentó ese caso, pero detrás de ese caso hay muchas personas que han pasado, digamos, por situaciones en donde se ha podido prevenir el suicidio, y hay que mencionar esos casos, hay que resaltar esos casos, y que precisamente la persona que en ese momento pueda estar desesperanzada, que pueda estar pasando por un mal momento en su vida, pueda darse cuenta que puede existir una solución. No simplificar, digamos, el tema del suicidio como algo inexplicable o como una respuesta comprensible ante un problema. Siempre es explicable y presentarlo como un fenómeno complejo y multicausal, y que pues puede ser prevenible. La Organización Mundial de la Salud pues lanza esta estrategia, digamos, como un llamado a todos los países en temas de prevención del suicidio, y aquí les voy a hablar un poco acerca de estas intervenciones clave eficaces basadas en la evidencia, que es un poco como esta segunda parte, digamos, de esta estrategia, y los invito, digamos, a que puedan tener acceso a este documento que tiene unas recomendaciones bien interesantes acerca de lo que nosotros podemos hacer desde los distintos niveles, no solamente a nivel, por ejemplo, digamos, como estrategias gubernamentales con el Ministerio de Salud o las Secretarías de Salud, sino también, por ejemplo, las instituciones educativas, los programas comunitarios, las instituciones de salud. Y entonces esta parte B de estas intervenciones se enfocan en 4 ítems, o en 4, sí, o en 4 intervenciones, que está primero, velar pues porque se limite el acceso a los medios de suicidio, y esto está, digamos, denominado también en la forma que nosotros comunicamos, en cómo puede llegar a ser tan fácil o tan difícil poder conseguir algo con lo que yo pues me intente suicidar. Interactuar con los medios de comunicación para que informen de forma responsable sobre el suicidio. Y esto, hay una situación también importante, no es solamente lo que los medios de comunicación digan o mencionen o expresen la noticia, sino también en yo qué estoy haciendo. Yo soy una persona que está replicando esa noticia sensacionalista, esa noticia amarillista. Yo soy esa persona que está generando estigma o que está generando rechazo hacia esa persona que en ese momento puede llegar a tener un riesgo de la forma como lo comunico. Estoy estableciendo elementos de comunicación que están favoreciendo esos mitos que se entretejen alrededor del suicidio. Entonces no es solamente, digamos, como lo que aporta el medio de comunicación, sino lo que yo también estoy haciendo de forma individual, y muchas veces cómo existen conductas erróneas en el día a día, en la forma pues como yo lo estoy comunicando. Desarrollar aptitudes socioemocionales para la vida de los adolescentes, y hay un enfoque importante en los adolescentes, porque es que a medida que ha venido pasando el tiempo y a medida que han venido pasando los años,
hemos visto cómo estos casos, digamos, aumentados de intentos de suicidio y de suicidio en jóvenes, pues se han venido presentando. Y en cómo de una forma, pues bien infortunada y bien desafortunada, a nivel, pues, de redes sociales, a nivel, pues, de internet, se van generando diversos tipos de campañas que van dirigidas a eso. Por ejemplo, lo tuvimos hace algunos años con el tema de la ballena azul, y en cómo había como una promoción del suicidio y de cómo se debía lastimar un chico, y entonces pues sabemos que los adolescentes, los niños pues tienen como mayor facilidad de acceso y de búsqueda de información en ese sentido. Entonces, en cuanto a limitar el acceso a los medios de suicidio, digamos, esto es importante en cuanto, primero, es importante identificar cuáles son, este tema de la comunicación también está enfocado en cómo nosotros identificamos ciertos riesgos. Y en todas las regiones del país tenemos diferentes riesgos y por eso es importante hacer una caracterización de qué se debería, de qué forma nosotros podríamos actuar. Que si, por ejemplo, en nuestro medio los que más se están suicidando son los mayores de 50 años, tenemos que establecer una serie de estrategias dirigidas hacia los mayores de 50 años, o si los que más se están suicidando son los indígenas y vemos una situación de mayor riesgo en los menores de 18 años, entonces es importante que podamos como que establecer este tipo de estrategias. Determinar pues los medios, bueno, más comunes y empezar a restringir, regular y prohibir este tipo de medios. Entonces, por ejemplo, en los que son los plaguicidas, y esto lo vemos mucho en el área rural y sobre todo pues en las áreas pues agrícolas, en donde los intentos de suicidio se presentan es con el uso de plaguicidas, que son altamente peligrosos y fuertemente tóxicos, que se prohíban estos, que se restringe y regule las armas de fuego, pero también cierto tipo de armas cortopunzantes, como lo veíamos, por ejemplo, en nuestro medio, que es más alto en comparación con las armas de fuego, como nosotros sí lo vemos, por ejemplo, en entornos como Estados Unidos. Instalar barreras en posibles sitios de salto, como puentes o lugares de transporte ferroviario, y esto lo vemos como en masa cuando se presenta algún caso en un medio, digamos, como específico. Limitar el acceso como a las ligaduras o modificar puntos de ligadura en centros de detención u otros entornos institucionales. Colaboración que se debe realizar con sectores gubernamentales, acordar ciertas acciones comunitarias con los líderes y lideresas comunitarias. Se pueden hacer trabajos muy interesantes y en cómo nosotros podemos empezar a guiarnos con el trabajo que se puede hacer con las instituciones educativas, con las iglesias, con instituciones comunitarias, con las juntas de acción comunal, con las instituciones de salud, con fundaciones, hay diversos entornos e instituciones que, digamos, es importante como tener ese apoyo. En cuanto al desarrollo de aptitudes socioemocionales para la vida de los adolescentes, en diversos, digamos, sectores y en diversos entornos de nuestro país se está empezando o se está realizando pues la capacitación al personal docente, y entonces cómo esta capacitación debe ir y viéndolo en otros niveles, por ejemplo, a las personas que atienden desastres, ¿sí? Entonces también, por ejemplo, al personal pues, de la policía, al personal del ejército, a bomberos, a defensa civil, volviendo a lo que les decía de los líderes, las lideresas comunitarias. En el tema del personal docente, esto es bien importante porque normalmente los estudiantes, a las primeras personas que les comentan en este entorno educativo es a los docentes. Pero además, no solamente desde lo verbal, sino también lo que los docentes empiezan a observar. Los docentes empiezan a ver que el niño empieza a estar más callado, que se aísla, y empieza a haber una serie de factores y unos cambios a nivel emocional que son importantes prestarle pues, atención para identificar estas señales de alarma. Este entorno escolar seguro, brindar apoyo específico para esta población en riesgo,
crear una serie de políticas y protocolos para cuando se detecten casos, qué es lo que debe hacer y qué es lo que puede hacer el colegio, la institución universitaria o la institución que lo identifique. Promover la salud mental del personal, porque es que además de el estudiante lo que puede estar experimentando, pues en cuanto a niveles de riesgo, también es lo que puede estar experimentando de carga emocional por tener ciertos casos, pues por ejemplo en los docentes, y lo que puede llegar también a estar experimentando el docente también a nivel de carga laboral. El uso saludable de medios digitales e Internet, infortunadamente, es decir, o bueno, no tanto como infortunadamente, sino el Internet y las redes sociales tienen estas dos caras, que puede ser un elemento muy nocivo y que por el contrario puede promover ciertas actitudes que estén encaminadas hacia el suicidio, o por el contrario pueden ser una herramienta muy positiva precisamente para pues, la prevención. La atención de factores de riesgo en casos pues, de maltrato y una serie de programas educativos dirigidos pues, a facilitadores. Dentro de este modelo preventivo, además, que está tanto la prevención primaria, secundaria y la terciaria, y en esta atención terciaria con estos programas de enfoque multidisciplinar, con la facilidad de acceso, con el hecho de facilitar el acceso a servicios de salud mental comunitaria, eh, el tema de la desestigmatización es bien importante en todos los niveles, que todos estemos, digamos, como con esa posición de escucha, de apoyo, de consejería, y de no estar en una posición, por el contrario, de fortalecer esos mitos o el estigma. La continuidad en los cuidados, la rehabilitación del paciente y la participación de la familia. El fortalecimiento de la red de apoyo es bien importante. Y cuando se presentan los casos de intentos de suicidio, siempre uno de los pilares del tratamiento debe estar enfocado en la participación de la familia o de la red de apoyo, precisamente en ese sentido. La importancia de saber escuchar, y es algo que está, es uno de los elementos importantes dentro de la comunicación, y esto es algo que les he comentado pues, en el transcurso de la charla. Y dentro de este, digamos, modelo preventivo, hay diferentes tipos de estrategias que se pueden ir desarrollando desde el fortalecimiento de los apoyos económicos. Y aquí hay una situación bien importante. Cuando nosotros hablamos de salud mental, hablamos de la integración de diferentes estrategias que se tienen que establecer desde pues, diferentes instituciones. Esto no es solamente, digamos, desde salud, sino también qué sucede con educación, qué sucede también desde la parte económica o la intervención de apoyo a nivel económico, qué sucede también desde la integración a nivel social, qué sucede además también desde la parte de infraestructura. Y es que nosotros además vemos que muchas de las situaciones están relacionadas también de lo social. ¿Qué sucede, por ejemplo, con la población que no tiene acceso a los servicios públicos básicos, que no tiene acceso a una vivienda, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a un trabajo, que no tiene acceso a ciertas garantías desde lo social y lo cultural? Entonces, aquí esto es una situación que no compete únicamente a lo que tiene que ver, digamos, con salud, sino cómo se integran diversas estrategias, pues, con otras entidades que forman parte y que están impactando también en la salud mental, en la salud y en la salud física y en la salud mental de una persona. Y esto, por ejemplo, es algo que estamos viendo, por ejemplo, a nivel pues, de la pobreza, a nivel de la migración, a nivel del desplazamiento. Entonces, todo eso nos lleva pues, a que nuestro modelo preventivo debe ser un modelo que tiene que abarcar muchas más disciplinas y muchos más factores. El fortalecimiento de acceso pues, a sus cuidados relacionados con el suicidio y la prestación, la creación de unos ambientes protectores relacionados con lo que les mencioné ahorita, fomentar la conexión, las redes de apoyo, enseñanza de destrezas de superación y resolución de problemas. Y aquí es bien importante tener un acercamiento y que las familias que han vivido esos casos de superación, de poder salir adelante, digamos, con estos casos, por un lado,
con las familias y los pacientes, digamos, que han tenido casos exitosos en donde se pudo prevenir el suicidio, pero también el acompañamiento con las familias de aquellas personas o seres queridos que se han suicidado. Ese acompañamiento es bien importante y también es una forma de prevenirlo y en donde se puede facilitar pues la comunicación, la identificación de personas en riesgo y pues la reducción de daños. Hay un decálogo para tener presente pues en un programa educativo en relación a la prevención pues del suicidio, y siempre es importante conocer las necesidades del área y cuál es la población del riesgo de ese entorno en el cual pues me encuentro, en promover y mejorar la capacidad de identificación de personas con riesgo suicida, en facilitar herramientas de ayuda diagnóstica, los test que se puedan realizar, la forma como se puede establecer como un tamizaje en los distintos entornos, no solamente desde las instituciones de salud, sino a nivel, por ejemplo, de las instituciones educativas, en donde se puedan identificar estas personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad o de riesgo, en mejorar la capacidad, bueno, de detección y de manejo terapéutico, en facilitar esta capacidad diagnóstica, en tener presentes las diferencias que llegan a existir entre hombres y mujeres, la forma como lo expresan o los medios o los métodos que lo están utilizando, en fomentar la colaboración de asistencia especializada, en necesidad de poner en marcha pues, cursos de recuerdo en relación a situaciones, digamos, que han sido difíciles, pero que también se han podido superar, una mayor efectividad y necesidad de evaluación interna y externa del programa. Y cierro con esto además porque es un llamado, y es un llamado en relación a lo que les mencionaba ahorita. Esta es una problemática a nivel de salud pública. Los casos van aumentando y tenemos que fortalecer las estrategias, no solamente de lo que hacemos cuando ya sucede, sino todo lo que sucede atrás, que fue todo esto que les estuve mostrando, de qué forma identificarlo, de qué forma intervenir, de qué forma actuar, de qué forma escuchar, de qué forma comunicar, qué identificar en la persona que lo está expresando, cómo lo está expresando, pero además también yo en qué posición puedo estar, y entendiendo en fortalecer estos programas a nivel de salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación. No sé si en el auditorio las personas que están presentes tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia. Este es el espacio. Sí, doctora Ordóñez. Sí, buenos días. Quería preguntarle al doctor si él tiene conocimiento de la estrategia Planet Youth que le aplicó el distrito hacia 2017. Hicieron como las dos primeras fases de la aplicación pues, de la estrategia integral de prevención en salud mental. Bueno, no, en realidad no tengo conocimiento acerca de esa estrategia. Lo establecieron, es una estrategia del Valle del Cauca, del Valle. No, es una estrategia que asumió el Distrito Capital, o sea, en Bogotá, y tuvo el acompañamiento de Ya. Naciones Unidas y se hizo toda la primera fase, que era la fase de acompañamiento en levantar el diagnóstico. Entonces, esa se hace